Bueno, estamos entonces con un repartido de continuidad de sexto. ¿De cuál? Sí, sexto B1. Biológico. ¿Ah? Entonces dice, cuando estás hablando por teléfono y repentinamente se corta la llamada, o bien estás viendo un programa favorito respondiendo un examen en línea y momentáneamente se va la señal o se pierde la conexión, se dice que el servicio, la señal o la línea no está funcionando de forma continua. Eso es como una idea intuitiva de lo que es algo continuo. En matemática, la continuidad es una propiedad que poseen muchas de las funciones y que es importante analizar, ya que sirve de referencia para estudiar conceptos clave del cálculo diferencial integral, que eso es algo que van a ver más adelante. Entonces, este concepto de continuidad, intuitivamente, es decir, sin mucha formalidad, la función continua puede comprenderse fácilmente al observar su gráfica. Si ésta puede dibujarse sin levantar o despegar el lápiz del papel, entonces se dice que la función es continua. Si al trazar la gráfica esta muestra una interrupción, salto o hueco que nos haga levantar o despegar el lápiz del papel, diremos que la función es discontinua. En la siguiente figura se presentan ejemplos de gráficos de funciones continuas y discontinuas. Entonces, acá hay un ejemplo de una función. El gráfico, si vos venís recorriendo, en ningún momento hay que levantar el lápiz. Es decir, esta función es continua. No hay ninguna interrupción en el gráfico, ¿no? Esto es una idea gráfica. Después hay una definición, digamos, más analítica a partir de la expresión de la función. Pero en una gráfica, si yo recorro el gráfico, nunca tuve que levantar el lápiz, entonces esta decimos que es continua. Acá, si yo recorro el gráfico, llego a este punto y para seguir ahí tengo que levantar el lápiz. Entonces acá hay una discontinuidad, hay una interrupción en el gráfico. Entonces esta función es discontinua porque hay un salto. Venís hasta acá y de repente tenés que subir para acá y seguir. Acá, por ejemplo, en esta gráfica vos venís así y si querés seguir recorriendo la gráfica tenés que soltar acá y empezar acá. Entonces acá hay una discontinuidad. La función es discontinua. La gráfica se interrumpe en x igual menos 2. Y eso hay que ver, ¿no? Hay un cierto valor de x que es donde el gráfico se interrumpe. Ahí se dice que hay una discontinuidad en ese valor. Acá en x menos 2, por ejemplo, es donde el gráfico se cumple. La referencia es el eje de las x. Acá, por ejemplo, vos venís recorriendo y de repente hay un hueco en el gráfico. Entonces tengo que saltar el hueco y seguir, ¿no? Esto del hueco, bueno, en realidad es un punto. Se dibuja con un hueco para que sea una señal gráfica de que hay una discontinuidad ahí, pero obviamente un punto gráficamente no tiene esa radio, ¿no? Un punto no es un circulito, es decir, sería imperceptible, digamos, que falte un punto, ¿no? Entonces se hace gráficamente así, más evidente con un circulito. Eso es como una convención, que cuando un gráfico es discontinuo en cierto valor se hace un circulito para expresar que en ese valor de x la imagen no corresponde a ese punto. Acá, por ejemplo, en x igual 2 la función no está definida. No hay un correspondiente valor de x, de y para ese valor de x. Sin embargo, acá en este caso que es parecido, yo vengo acá, bueno, recorro acá, hay una discontinuidad y después sigo, ¿no? Entonces, en x igual 2, acá la función está definida, ¿no? Pero la imagen de 2, esto es importante en el gráfico, es algo que se estudia desde primero el liceo, pero siempre es un concepto que hay que repasar, que cuando yo tengo un valor de x acá, este punto correspondiente en el gráfico me indica quién es la imagen de 2 en esta función. Este valor acá es f de 2. Entonces, la imagen de 2 existe, pero no está, digamos, donde debería estar para que la función fuera continua. Es decir, si 2 tuviera la imagen acá, como que se taparía el hueco y seguiría. Pero como la imagen de 2 no está sobre el gráfico, digamos,
no está cerca de las imágenes de los otros puntos que están cerca de 2, digamos. Entonces ahí hay una interrupción, ¿tá? Esa es la idea. Entonces, acá hay una definición más formal que tiene que ver con algunos conceptos que ya están trabajando, ¿tá? Entonces, acá hay una idea de definición de valor, ¿no? Que tenga asignado un valor, ¿tá? Una función es continua en x igual a si se cumplen 3 condiciones, ¿no? Primero, que la función en ese valor de x tenga asignado un correspondiente, es decir, que exista f de a. Es lo que decíamos acá, ¿no? En este ejemplo, ni siquiera existe f de 2. No hay un valor asignado cuando x vale 2. ¿Ah? Acá sí hay un valor asignado. ¿Ah? Acá hay un valor asignado en a, que sería este acá, ¿no? Este sería el valor asignado de a. Acá no hay un valor asignado a menos 2. Si vos buscás, ¿no? Vos trazás una perpendicular y cuando corta el gráfico, ese es el valor asignado, digamos. Si yo tengo un valor, por ejemplo, acá, un valor a por acá, ¿cómo encuentro el valor asignado? Voy hasta el gráfico, ping, y ahí vengo hasta el eje, y acá está el valor asignado. Ahora, si cuando yo voy hasta el gráfico, por ejemplo, el menos 2, no encuentro un punto del gráfico que esté sobre esta línea perpendicular, no hay valor asignado, no existe f de menos. Acá, por ejemplo, no existe f de menos 2. Acá, en este, no existe f de 2, no tiene valor asignado. Entonces, si no hay valor asignado, chau, fuiste, ahí hay una discontinuidad. Primera cosa. Segunda cosa, que exista el límite bilateral de la función en x igual a. Es decir, que exista el límite cuando x tiende a de f. Esto es un concepto que ya lo trabajaron antes, pero cuando una función tiene límites laterales distintos, el límite no existe. Por ejemplo, en este caso, el límite cuando x tiende a de esta función no existe. ¿Por qué? Porque cuando vos te acercás a por derecha, ¿no? El límite es este valor acá, vamos a llamarle L, y cuando te acercás a por izquierda, el límite es un valor L'. O sea, el límite cuando x tiende a por derecha de esta función es un valor L, y cuando x tiende a por izquierda es un valor distinto. ¿Viste? Vos te vas acercando al valor A, las imágenes se van acercando a L' acá. Entonces, cuando los límites laterales por izquierda y por derecha, ¿no? Por izquierda y por derecha, son distintos, el límite en sí no existe. O sea que cuando una función tiene límites laterales distintos en un valor, no es continua. Es decir, hay un salto, hay una discontinuidad. Entonces tiene que existir el límite, ¿ah? Pero además, el valor asignado a la función en x igual a tiene que coincidir con el límite. ¿Ah? Pues si puede pasar que exista el límite bilateral, por ejemplo, en este caso, el límite existe, vos te acercás por izquierda y por derecha a 2, el límite es el mismo, ¿ah? Pero no coincide con el valor asignado, porque no existe el valor asignado. Entonces, en este caso vamos a suponer que 2 es 4, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de esta función es 4. Pareciera, ¿no? Gráficamente se acerca a 4. Entonces, se cumple la condición 2, pero no se cumple la condición 1, porque no está definida la función, no tiene valor asignado. O sea que esta no se cumple. Aunque esta se cumple, no tiene valor asignado. En este caso, existe el límite lateral, o sea, el límite bilateral, existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que parece que fuera 2. Supongamos que fuera 2, no importa. Entonces, existe, es decir, la condición 2 se cumple. La condición 1 se cumple porque existe f de 2, que no sé qué valor es, pero es un valor por acá. Vamos a suponer que fuera 1. Vamos, qué chancho me dio esto. Vamos a suponer, a los efectos es lo mismo, vamos a suponer que este valor fuera 1. ¿Ah? Entonces, acá, en este caso, ¿no? Lo hago así porque esto va a quedar grabado. Cuando yo cambio la x por 2, hay un valor asignado que es 1, hay límites laterales si coinciden, pero en este caso la condición 3
no se cumple. Porque el límite cuando x tiende a 2 de f de x es distinto del valor asignado en 2. Entonces hay una discontinuidad. Entonces, para que la función sea continua, tiene que cumplirse las tres cosas. Que esté definida en ese valor, que esté definido el límite en ese valor y que coincida el límite de la función. ¿Ah? Si una función no cumple con alguna de las condiciones de la definición, se dice que la función es discontinua en x igual a. La causa de la discontinuidad será la primera condición que falle. Por ejemplo, si acá no está definida en x igual a 2, bueno, falla por eso. ¿Ah? Es discontinua, ¿por qué? Porque no existe f de 2. Puede ser que exista f de 2, como acá, pero no existan los límites laterales. O mejor dicho, existen los límites laterales y son distintos, no existe el límite. Entonces, es discontinua porque no existe el límite. ¿Ah? Bueno, en este caso ni existe la función ni existe el límite porque los límites laterales son distintos. Entonces, cuando falle, ahí se dice, por ejemplo acá, la que no se cumple es la tercera condición. ¿Por qué? Existe el valor asignado, existe el límite, pero no coincide. ¿Ah? Las funciones que aparecen en la siguiente figura son discontinuas. Ya te está avisando que son discontinuas. Completa los espacios en blanco y determina la causa por la que son discontinuas. Es decir, ¿cuál de las tres condiciones no se cumple? Bueno, entonces, acá cuando yo hago estos videos, siempre la idea es no copiar del video, sino cuando llega a la parte de responder, parar el video, pensarlo un poquito, responder y después seguir el video, ¿tá? Pero bueno, eso ahora lo vamos a hacer nomás directo porque si no va a durar 30 horas el video. Pero mira, acá está en este ejemplo, ¿no? Ejemplo 1. La función tiene un valor asignado en x igual a. Entonces, acá está, mira. Acá está. Valor asignado, voy hasta la gráfica. Acá cuando está el punto llenito, ese es el valor asignado. Si encuentro un punto en el gráfico que corta esta perpendicular, ahí está el valor asignado que estaría por acá. Entonces lo voy a dibujar. El punto asignado sería este. F de A. Que no sabemos el valor, no dice. Cuando hay un huequito es que ese valor no está asignado, pero el límite es para ahí, ¿no? Entonces por eso se pone un huequito o un punto llenito. Eso es como una convención gráfica para entender. O para evitar ambigüedades, ¿no? Entonces, ¿tiene un valor asignado acá? Sí. Porque encuentro el puntito en el gráfico y ese es el valor asignado. ¿Existe el límite? Entonces, para que exista el límite tiene que ir por los dos lados al mismo valor. Si yo vengo por derecha, se acerca a este punto. Si vengo por izquierda, se acerca a este punto. Si vengo por derecha, ¿no? Se acerca a este punto. Entonces, los límites laterales son distintos. Cuando los límites laterales son distintos, el límite no existe. O sea que acá hay que poner no. No existe límite. Existen los límites laterales, pero son distintos. ¿El valor de la función y el límite son iguales en x igual a? No. ¿No? Primero porque el límite no existe. Si el límite no existe, no puede ser igual a nada. Entonces, acá esta pregunta está... Pero bueno. No. O sea, la tercera condición no se cumple, la segunda no. Ya si no se cumple la segunda, la tercera no se puede cumplir. Entonces, la función es discontinua en x igual a porque el límite en x igual a no existe. Porque viste que decía que la causa, ¿dónde era que decía? La causa será la primera condición que falle. Bueno, acá la primera que falla es que no existe el límite. Entonces aquí ponemos cuál es la causa. A ver, otra función. En x igual menos 2, ¿no? Yo me ubico acá en menos 2 en el gráfico, busco valor asignado, nunca encuentro en el gráfico. Entonces acá pongo, ¿tiene valor asignado? No. ¿Existe el límite en x igual menos 2? Bueno, acá por derecha, el límite
cuando x tiende a 2 por derecha, a menos 2, perdón. Límite cuando x tiende a menos 2 por derecha es más infinito, ¿no? O sea, para arriba, pin, por derecha, y por izquierda, cuando x tiende a menos 2 por izquierda, es menos infinito. Así que límites laterales distintos, de un lado se va para un lado, a la izquierda se va para el otro, no existe. Bueno, el valor de la función y el límite es, no, ni existe el valor ni existe la función, menos pueden ser iguales, ¿no? Entonces, la función es discontinua en x porque, bueno, la primera que falla es que no tiene valor asignado. No tiene valor asignado en x igual menos. Bueno, acá hay otro ejemplo. Uy, ¿qué pasa, señor? Estoy como cargado. Bueno, acá. El ejemplo 3. La función tiene un valor asignado en 2. Entonces ahí voy. Me paro en 2, en la x. Busco hasta el gráfico. Llego a un hueco. Así que no hay valor asignado, ¿tá? Eso del valor asignado es muy importante, ¿entendés? Yo enfatizo, ¿no? Por ejemplo, el valor asignado en menos 2 es 0. Porque yo cuando voy en menos 2 corto el gráfico, el valor es 0. El valor asignado en 0 es 2. El valor asignado en 1, por ejemplo, ¿cómo lo encuentro? Sería 3, ¿no? Yo voy hasta el gráfico, corto el gráfico y voy hasta el eje de la Y, y ese es el valor asignado. Acá en 2 no encuentro valor asignado porque donde debería estar ese punto hay un hueco. Así que ¿tiene un valor asignado? No. ¿Existe el límite en 2? Bueno, ahí sí, si yo me acerco a 2 por izquierda, las imágenes se acercan a 4. Y si me acerco a 2 por derecha, las imágenes se acercan a 4. Es decir, existen los límites laterales y coinciden. O sea que existe el límite. Sí. Es más, en este caso gráficamente, hasta podríamos decir que el límite cuando x tiende a 2 de esta función es el valor 4. Hasta en el gráfico se nota clarito acá. ¿El valor y el límite son iguales? Bueno, si no hay valor no pueden ser iguales, o sea que acá no. Primera condición que falla. Entonces, la función es discontinua en x igual 2 porque no tiene valor asignado. El 2 no tiene valor asignado. Bueno. Otro ejemplo. La función tiene un valor asignado en x igual menos 1. Yo voy a menos 1. Voy hasta el gráfico. Ahí encuentro este puntito. Vamos a suponer que fuera un 1, ¿no? Entonces, tiene valor asignado. No está acá en el gráfico, lo inventamos nosotros, pero si estuviera en el gráfico podríamos decir que f de menos 1, el valor asignado en esta función para menos 1, es 1. Así que esa condición la cumple. ¿Existe el límite en menos 1? Entonces ahí yo me voy cerquita de menos 1 a la gráfica, tanto por derecha como por izquierda, hay un valor. Vamos a suponer, acá no hay nada, pero vamos a inventar que fuera, yo qué sé, 4. ¿Está? No está esa información en el gráfico, pero la inventamos para escribir algo acá. Entonces, ¿existe el límite? Sí. Y es más, si estuviera ese punto, podríamos decir que el límite en menos 1 es 4. Es decir, el límite yo lo veo en el eje de la Y. Me acerco a menos 1 por izquierda y por derecha y veo a dónde van los valores asignados de los puntos que están cerquita de menos 1. Y están cerquita de 4. ¿El valor de la función y el límite son iguales? No. Porque el valor asignado es 1 y el límite es 4. Entonces la función es discontinua porque el valor asignado, voy a escribirlo en símbolos, f de menos 1 es distinto del límite cuando x tiende a 1 de f de x. El límite me da, en este caso, es 4 y f de menos 1, el valor asignado es 1. Cabe aclarar que las funciones anteriores solo son discontinuas en el punto
en donde se observa la interrupción del hueco o el salto. En todos los demás puntos del dominio son continuas. ¿Por qué? Porque si yo agarro cualquier otro punto, lo que decía, ¿no? Vamos a inventar un punto en esta función, por ejemplo. O en esta. Vamos a inventar un punto. Yo qué sé. Un punto acá. Ponerle que acá sea menos 5 y acá... No. Vamos a inventar otro valor. Ponerle acá, no sé, vamos a poner acá el valor 3. Y acá sea un valor x1. Entonces, yo, el 5 ponele. Menos 5, ¿no? No sé cuánto va a dar acá porque se podría calcular, pero no sé. Entonces, yo tengo un valor menos 5. En ese valor, el valor asignado está acá. Y los límites están en el mismo valor. Es decir, el valor asignado en menos 5, que lo veo acá, y los límites laterales coinciden. Entonces, en este caso es continua. Y eso en cualquier otro punto del gráfico. Es decir, para cualquier otro valor de x que yo elija, voy hasta el gráfico, tengo el valor asignado. Miro los límites laterales, coinciden con el valor asignado. Entonces, es continua en todos los puntos. Por eso normalmente se señala dónde está la discontinuidad, porque las funciones que estudiamos nosotros normalmente son continuas. En casi todos lados son continuas, ¿no? Y hay discontinuidades en algunos valores. Entonces nosotros ponemos dónde están las discontinuidades y por qué están las discontinuidades. Así que vamos a dejar por acá nomás.